y punto. Surinam huele la historia y El Salvador buscará oxígeno. Paramaribo será el escenario donde El Salvador busque lo que parece un milagro en el estadio Franklin Essett, ese mismo donde ni Panamá ni Guatemala pudieron lograr victorias, pero tampoco Surinam pudo ganarles. Solo se han logrado empates ahí. Ahí la selecta intentará reanimar un sueño que parece ya totalmente apagado. Surinam, por el cambio, llega totalmente motivado. Se les escapó la victoria en el Rommel Fernández, pero los dirigidos por Stanley Menzo, aquel mítico portero del Ajax, este señor que ha mostrado un fútbol ofensivo, que ha logrado convencer a importantes figuras con ascendencia surinamesa de estar en esta selección y de mantener una esencia neerlandesa, un fútbol atrevido, con idea clara, atacar a los espacios, presionando alto y aprovechando la velocidad y el físico de sus jugadores. Tienen a Geraldo Becker, una de sus principales figuras, y más de 20 jugadores en ligas europeas. Este Surinam engaña desde el ranking FIFA versus lo que muestra en la cancha. Una victoria los colocaría líderes de grupo a espera de lo que pase entre Panamá y Guatemala. Pero hay un detalle, y no es un detalle menor, que les juega en contra. El césped sintético del Franklin Essett. Un terreno irregular, castigado, que ha frenado su propio estilo en los dos partidos anteriores. Es curioso, pero cierto. Surinam sufre más de local que de visita. No es fácil jugar en casa cuando tu propio terreno te traiciona. Y del otro lado tenemos a El Salvador, que llega golpeado, con 3 derrotas seguidas en el Cuscatlán. Y es lo que más duele, que el Cusca, el mítico Cusca, se vaya de esa manera de una eliminatoria. El proyecto de Bolillo Gómez comenzó con esperanza luego de esa victoria ante Guatemala, pero después se ha venido abajo. La selecta perdió su rumbo, perdió confianza y sobre todo perdió la identidad. Hoy el panorama es totalmente oscuro, últimos de grupo, sin margen, sin brillo, pero aún con vida, porque una victoria, y aunque parezca imposible, los mete otra vez en la pelea, sin importar lo que pase después entre Panamá y Guatemala. El Bolillo llegó. A ver, Juancho, usted nos dice El Salvador perdió el rumbo, perdió el brillo. Lo que tiene es que perder el miedo. Que delante está Surinam. Yo siempre lo digo y sé que no, pero es que mira, Geraldo Becker, el jugador más importante. Sí, suplente en el Osasuna. Suplente en Osasuna. Porque Geraldo Becker no es titular. Entra y juega 5, 10, 15 minutos a lo mucho. No es un equipo cuya figura sea Geraldo Becker. Su figura, ¿sabes cuál es la figura de Surinam? Sí, el ¿verdad? portero. Basen, el arquero. Basen. Esa es la ¿Dónde figura. juega Basen? Si tu arquero es la figura, es porque lo salva muchas veces, ¿verdad? Es porque le patean mucho. Es porque el rival no liquida. Basen en la figura, totalmente. Entonces, yo lo que pienso es que El Salvador, al igual que todos los que fueron y le fue mal con Surinam, no dejen seguir creciendo a ese monstruo imaginario. A ver, eso se debió haber quedado en los tiempos, no sé, de Ultraman. No es un monstruo Surinam. Es una selección, sí, con alguno que otro jugador interesante. Convengo en eso, hay jugadores interesantes en Surinam. Hoy son líderes, pero esto se tiene que caer. Este liderazgo de 6 puntos que tiene Surinam no se puede sostener más. Quedan 2 fechas para que se derrumbe. Bueno, hay 3 selecciones de las nuestras que están encargadas de eso y la primera prueba le toca a El Salvador. Yo sí creo que los cuscatlecos pueden llegar y ganar. Usted me acaba de decir que Surinam juega peor en Paramaribo, sí, que cuando juega de visita. Bueno, es el momento para El Salvador ir y machacar. Lo que los demás dejaron crecer el monstruo. Sáquense el miedo de encima, los salvadoreños. Vayan, ganan y liquiden y busquen una cita con la historia. Busquen a ver si les sonríe y pueden meterse en el Mundial. Qué cruel. Yo pensé que Juancho nos estaba hablando como de la selección de España. Después dije, ¿será Países Bajos? No, es Surinam. Es Surinam el rival de El Salvador. A ver, puede decir que es Países Bajos. Cuando habló de las transiciones, del buen juego, dije, esta selección tiene nivel, entiendo que el liderazgo que puede llegar a tener el portero. Cuando tienes a 1, 2 o 3 futbolistas compitiendo a un muy buen nivel a nivel internacional, por supuesto que te da un salto de calidad. No vamos a decir que Surinam no es una selección que no tiene calidad, pero siendo realistas en una zona mediocre como es la CONCACAF, creo que El Salvador no debería de llegar con resignación, debería de llegar con bravura, con valentía, con convencimiento y con la necesidad, obviamente, que si el proyecto no comenzó tan mal, tratar por lo menos de competir. No vas a ver la tabla y digas, bueno, Surinam tiene 6 puntos, se vuelve muy complejo, tiene algunos personajes que juegan bien al fútbol. Juancho nos lo pintó como la selección que arrasa
en la CONCACAF, creo que no es así. Tendrá un buen nivel de juego, no lo niego, ha tenido buenos partidos, tampoco le pudo ganar en el más reciente, empató con Guatemala, empató con Panamá. Es una selección a la que por supuesto se le puede competir. Acá yo creo que El Salvador, más que preocuparse por Surinam, deben ocuparse en ellos mismos. El Salvador ha dejado de hacer cosas, ha sido mediocre la propuesta, ha sido poquito lo que intentan, y creo que es ahí donde el Bolillo Gómez tiene que accionar los botones y decir, hoy se nos va, ¿no? Más allá de si puedes o no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, creo que El Salvador no puede irse con los brazos cruzados y vender tan barata una ante un equipo como Surinam, ¿no? Porque ya en esta última jornada se medirá ante Panamá. El Salvador sí es urgente de puntos, pero Juancho, Surinam, bueno, yo soy Team Richard Méndez. Acá yo sé que han alabado mucho a Surinam en los últimos episodios que hemos estado hablando de esta selección. Juega bien, tampoco es como lo pinta, ¿no? ¿Sabes por qué yo me siento identificado? Yo estoy con Juancho. José, repito, ¿por qué me siento identificado con Surinam? Porque de esa misma manera se menospreciaba a Panamá hace 15 años. De la misma manera que se menosprecia el fútbol. No, pero Panamá tiene más fútbol. Tiene 22 jugadores en primeras divisiones de Europa, Surinam, en esta convocatoria. Es que eso le iba a decir. Sí, pero a ver, ¿en qué primeras divisiones? Richard. Uno por allí que es suplente en el Angers. Otro, el más avanzado. 9 Holanda. Es Geraldo Becker y es Geraldo Becker. 6 viniendo desde la banca en la temporada, imagínate. Richard, pero es que dentro del contexto de esta CONCACAF mediocre que bien describía Elizabeth Patiño, Juancho tiene toda la razón. Piensen que es una selección de Países Bajos, porque 22 de esos futbolistas fueron formados. Países Bajos C. Solo B, uno, como quieras. C. Solo uno fue formado en Surinam. Cuando uno ve jugar a Surinam, tienen la metodología de Países Bajos. Salen jugando desde atrás, no te dividen la pelota. Pero eso lo tuvo Surinam toda la vida, si no han venido todos los mundiales. No lo han tenido toda la vida. Después hay algo clave. Cuando analizamos los partidos de Surinam en esta eliminatoria, el empate que terminan sacando contra Guatemala sobre el final era una derrota hasta el 90 y pico engañosa, porque Surinam había sido más. Era para 3-0 de Surinam. El Salvador, cuando le ganó a Guatemala, fue una victoria engañosa porque Guatemala había sido más. Una pelota parada y El Salvador destraba un partido que lo tenía sumamente complejo. El Salvador, con el Bolillo Gómez, es el cuarto entrenador que está utilizando en este proceso. Surinam ha tenido un proceso serio, tiene mejores futbolistas. Hoy lo lógico es que Surinam le gane a El Salvador y con contundencia. Lo lógico, reitero, después los partidos se juegan. Pero esta selección salvadoreña a mí no me genera ninguna certeza. Yo creo que la descripción de Juancho es la correcta. Hoy Surinam debería de ganar. Por favor. ¿Viste, Eli? Están alimentando al monstruo. Así se alimenta el monstruo. Surinam, es mito, es un mito. Es un mito que ustedes alimentan. Sí, exacto. Correcto. Es que el Surinam que vemos en el ranking se construyó antes de marzo. En marzo, Stanley Menso, y hay que darle crédito a este señor, comenzó a convencer jugadores que tienen el primer nivel del fútbol europeo. Que les ha costado crear automatismos, por supuesto que sí. No es una selección que ha arrasado, no, se está jugando el pase. Y de hecho, ojalá, Richard, y el monstruo se desinfle hoy, El Salvador gane y tengamos un cierre de jornada tremendo en el que prácticamente los 4 equipos lleguen con posibilidades. Eso sería genial. Pero es que la realidad desde el fútbol ha sido otra. Luego los resultados nos dirán otra cosa. Pero esta selección es una selección que ha mostrado idea de juego, que ha mostrado capacidad, que ha mostrado seguridad, que ha mostrado cosas que El Salvador de Bolillo, no ha estado ni cerca de mostrar. Lo del Salvador ha sido muy pobre, si no pobrísimo. Se han tenido que poner a hablar. Pero es que si usted va a jugar al fútbol con miedo, Juancho, si van a jugar al fútbol con miedo, los van a asustar antes de jugar. Y les va a ir mal, porque van a estar aterrados en cada pelota dividida. Pero nadie habla de verdad miedo. Que en el fútbol no puedes jugar con miedo. No, Creo Richard, que quizás lo único que está a favor de Surinam es que ellos no están engordando el peso del rival. No lo han engordado en toda la eliminatoria. Se han preocupado los demás en alimentar un monstruo que no existe, que no es tal. Surinam no es rival para nadie en ese grupo. No es rival ni para El Salvador, muchísimo menos para los demás. Surinam no tiene nada que buscar. Richard, Surinam se tiene que acabar el mito. Sáquense eso de la cabeza. Richard, es que no es ningún mito. Estamos a 2 jornadas de que se termine la eliminatoria. Bueno, son 6 puntos. Es muy factible que Surinam termine clasificando de manera directa. O al repechaje. Si ocurre el escenario que proponía Elizabeth Patiño, empate entre Por culpa Guatemala del y miedo Panamá. que ustedes se meten a sí mismos. Pero Richard, si pasa lo que propone Eli, empate entre Guatemala y Panamá,
Guatemala llega a 6 puntos, Panamá 7. Y pasa lo que Juancho y yo pensamos que va a pasar, que Surinam gana. Surinam va a llegar al último partido con 9 puntos. Y pero ya estás hablando de piensa, estás alimentando el monstruo todavía. Pero es que es un escenario muy normal que pase, porque lo que ha mostrado Surinam en esta eliminatoria, el monstruo que tú dices, es muy superior a lo que ha mostrado El Salvador. Que, pero insisto, el monstruo, Juancho, solamente lo alimentan José y tú, porque ni el mismo Surinam se siente lo que ustedes están diciendo. O sea, Surinam está ubicado en su realidad. El que lo saca de la realidad son tipos como José y como tú, que vienen aquí a pintarnos a Surinam como la selección invisible de la CONCACAF. Mira, se quedó pálido con lo que le dijiste. Surinam, pero... Es más, yo voy a cerrar por Juancho. José, el cierre es mío. Respete un poco, por favor. La guerra del fútbol se hace más adelante. Va a ser muy difícil para El Salvador, no es imposible, porque esto es fútbol y porque cualquier cosa puede pasar. Pero el Bolillo Gómez llega a Surinam sin margen y sin excusas. Es así y punto.